Buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Hablemos de Ciencia Política. Estamos muy contentos, ya esta es nuestra sesión número 38. Y bueno, hoy nos acompaña una politóloga con un trabajo muy importante en la ciudad de Medellín. Yo quiero saludarla especialmente, es Eliana Lombana Medina. ¿Cómo has estado, Eliana? ¿Cómo te ha ido? Bueno, buenas noches para todos, para todas, para todos. Pues muy contenta de estar en este programa Hablemos de Ciencia Política. Eh, Agradecida con Jaime y con María Fernanda por extenderme esta invitación ya para este eh, programa 38 y pues muy emocionada de compartirles un poco de ese trasegar que hemos hecho pues desde varias aristas de la academia y como una apuesta novedosa frente a los diferentes tipos de investigación de los cuales abordaremos más adelante. Ujú. Ya comienza, Eliana, te cuento cómo a llegar parte de la audiencia de Hablemos de Ciencia Política, saludar especialmente a Juan José Martínez, que ya está conectado, a Esteban Garcés, que también está conectado, nos dice gracias por el espacio, y a Marcela Vázquez, un saludo muy especial también para Marcela, que te cuento, Eliana, pues es una persona que nos ha acompañado mucho tiempo en Hablemos de Ciencia Política, ya en muchas de las 38 pues sesiones que llevamos, ¿cierto? María Fernanda Pulgarín, nuestra compañera pues en Hablemos de Ciencia Política, que nos dice excelente invitada. Andrés Arias nos dice buenas noches para todos, excelente tema para el país. Amparo Taborda, hola, buenas noches. Bueno, Esteban Yo, González, también saludo, gran programa. Bueno, ya comienza también a llegar Diego Calle Pérez, excelente esa invitada, excelente, bueno, muy bien, la gente del colectivo Sumac Causay también está con nosotros, nos dicen saludos, buenas noches, todo el respaldo de nuestra colectividad a la compañera Eliana. Qué alegría saber que el colectivo está conectado, escuchando también pues lo que ha sido el trabajo de Eliana, ¿cierto? Su trabajo de investigación, en donde ellos juegan un papel tan importante. Carol Wilson Serrano, que nos dice buenas noches, los saludo desde Cúcuta. Muchas gracias, Harold, por todo tu acompañamiento. Hablemos de ciencia política en las últimas semanas. Qué bueno de nuevo verte aquí en Hablemos de Ciencia Política. Muy bien. Eh, Eliana, quería preguntarte cómo te ha ido de pronto con la cuarentena mientras va llegando la audiencia, ¿cómo has respondido a este tiempo tan complicado, tan difícil? yo creo que este tiempo nos toma por sorpresa a todos, pero antes de responderte esa pregunta, Jaime, yo sí quería pues saludar a Esteban Garcés, que Esteban Garcés es una de las personas que me abrió las puertas al espacio del colectivo Suma Causai y eternamente agradecida porque también es un proceso muy hermoso que ha sufrido unos inconvenientes precisamente por esa pandemia. Ellos fueron casi que desplazados del espacio donde venían trabajando en los últimos años, entonces es una apuesta también interesante que estén hoy aquí pues participando de este espacio y que sigamos con un proceso que crece poco a poco. Respecto a la cuarentena nos toma por sorpresa, yo creo que nadie estaba preparado para un tema de sanitario tan grande y nos ha puesto en otras lógicas y a pensarnos en otras perspectivas y es desde ahí donde también juega un papel muy importante todo este tema del buen vivir y del buen convivir, no solo entre nosotros, sino también con otros sujetos de la naturaleza. Ujú. Claro, también está conectado, Eliana, te cuento, el profesor Wilson Quintero, a quien quiero darle un saludo pues muy especial, el profe Wilson, gran amigo e incluso pues una persona con tanta sensibilidad por el tema de derechos humanos que me parece pues tan agradable que esté conectado al profesor Wilson y que es un amigo que tenemos en común, Eliana, ¿cierto? Saludar también a Steven Toro Jaramillo, estudiante politólogo en formación de la Universidad Nacional, dice el profe Wilson, y es un gusto escuchar a Eliana Lombana Medina. Muy bien, a mi padre que ya también está conectado, Jaime Numael Carrión. Gracias, Carrillo, por estar aquí acompañándonos esta noche. A Anderson Lozada,
y había también un compañero, Jair Palacios, que dice saluditos a Liana, muy interesante esa investigación. Bueno, Jair también está acompañando este ejercicio de hoy de Hablemos de Ciencia Política. Hoy estamos también muy contentos porque digamos que ya comenzamos a tener cada vez más politólogas en el espacio de Hablemos de Ciencia Política. Nosotros no hemos dejado de intentar como seguir la pista de muchas politólogas y bueno, y estudiosas de la política que están haciendo un trabajo importante. A veces no es fácil de pronto que coincidan los tiempos y eso, ¿cierto? Pero bueno, muy agradecidos contigo, Eliana, por tener también pues como la posibilidad de escucharte en este trabajo de investigación. Desde el momento en que yo supe pues que Eliana estaba trabajando este tema, inclusive en su grado pues como magíster, habíamos hablado de presentar en Hablemos de Ciencia Política la investigación y finalmente pues ha llegado el día de escuchar a Eliana Lombana, ¿cierto? Eh, yo quiero contarles como un poco sobre la hoja de vida de Eliana. Eliana es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en la Universidad Autónoma Latinoamericana en Cultura Política y Derechos Humanos, ¿cierto? Es como el tema de la maestría, ¿o no, Eliana? Me equivoqué No, de nuevo. no es educación y derechos Ah, humanos. bueno, educación y derechos humanos. Es que me confunde porque de pronto en la autónoma también ha existido de tiempo atrás una maestría en cultura política, ¿cierto? Y pues eso de pronto me confunde un poco. Pero entonces la maestría de ella es en educación y derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Pues yo me atrevo a decir que la autónoma con este tema ha venido jugando un papel muy importante. Yo conozco particularmente varios egresados pues como de esta maestría, inclusive conozco algunas de las personas que hicieron posible la maestría y me parece que son personas con unas calidades profesionales muy importantes y que están jugando un rol muy importante en la sociedad, ¿cierto? Ya la maestría comienza a tener un impacto muy valioso en todos estos temas, especialmente pues en el tema de derechos humanos hemos visto pues como el impacto que viene teniendo. Y les cuento pues que Liana también pues se desempeña actualmente como investigadora en el Museo Casa de la Memoria, diría yo, un dispositivo muy importante que tiene la ciudad para contribuir en la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, ¿cierto? Que pues en la ciudad de Medellín especialmente el número de las víctimas, desafortunadamente, Liana, se cuenta en cientos de miles, ¿cierto? De víctimas que pues viven en Medellín porque pues aquí vivieron de pronto sus experiencias de victimización o porque han llegado a Medellín buscando precisamente la posibilidad de recuperar sus proyectos de vida. Yo me atrevería a decir que una mayoría muy importante de las víctimas del conflicto armado en la ciudad pues son desplazados forzados, o han tenido que dejar sus lugares pues como de habitación por razón de la violencia y es esta ciudad en donde están reemprendiendo digamos sus proyectos de vida. Por eso tan importante, tan valioso el Museo Casa de la Memoria, ¿cierto? Y creo que pues ojalá si la administración municipal está escuchando o alguien de la administración este programa tan importante, terminar el Museo Casa de la Memoria, ¿cierto? Que hoy por hoy hay pues una etapa importante construida, pero el proyecto como tal todavía no está terminado, ¿cierto? Entonces, el valor que tiene, pues, como emprender todos los esfuerzos para, para darle la importancia al museo, como se le da importancia a otros espacios de infraestructura en la ciudad, para la diversión, para el deporte, para la recreación, que son igualmente importantes, pero sobre todo, pues, también tener en cuenta la reparación de las víctimas. Jaime, y Muy que bien. sea esta como la oportunidad también como de invitarlos a que ya abrimos nuestras puertas al público, ¿cierto? Entonces ya después de haber pasado toda esta etapa de pandemia es un momento muy importante para nosotros ya abrir, ya llevamos casi un mes de la reapertura, ya contamos con unas visitas guiadas, entonces invitarlos a todos y todas a que se pasen por este espacio, a reconocer nuevamente este espacio, a apropiarnos de este espacio de ciudad que está haciendo una apuesta de construir, de intentar reparar, de intentar también darle una visibilidad a esas víctimas en un momento en el que nos siguen día a día
apareciendo víctimas de este conflicto que aún no cesa. Entonces es casi que un reto emprender investigaciones desde esta postura en la que se nos dice que no es un proceso acabado como pueden ser otras experiencias de memoria en el mundo, sino que es un proceso que día a día nos recuerda que siguen ocurriendo hechos violentos y no solo hacia los más vulnerables, sino también hacia nuestros líderes, nuestras lideresas, nuestros defensores y nuestras defensoras de derechos humanos. Entonces, que sea la invitación a acercarse a este espacio y también a cuestionar este espacio, porque también nos interesa saber qué quiere saber Medellín y las diferentes esferas de Antioquia y de Colombia del museo. Entonces, invitarlos a que también se hagan presente en este espacio de ciudad y lo compartan. Ujú. Muy valiosa esa invitación, Eliana. Yo no sabía que el museo ya tenía pues como sus puertas abiertas. Qué bueno, muy bueno saberlo porque con toda, digamos, seguridad que para quienes están actualmente haciendo sus cursos en materia de derechos humanos en las universidades o cursos sobre justicia transicional, es muy valioso saber que está el museo incluso para poder tener la experiencia de visitarlo, conocer este dispositivo, ¿cierto? Como esta oportunidad que tienen allí las víctimas y sobre todo entrar a participar de esa reparación, que finalmente no es solo una responsabilidad del Estado, creo yo, sino que hay una corresponsabilidad pues muy grande en la sociedad. Eliana, ¿algo más que quieras destacarnos sobre tu trabajo como politóloga? ¿Cómo han sido estos años de graduada de la Universidad Nacional? Que aprovecho pues para contarte, Eliana, que esta semana nos enteramos que la universidad ha sido de nuevo acreditada en alta calidad por 6 años y el programa, pues el programa de ciencia política, y que está cumpliendo 20 años, pues el programa de ciencia política este año, ¿cierto? ¿Cómo han sido estos años, Eliana? Bueno, Jaime, yo cada que me levanto no me arrepiento de haber estudiado ciencia política. Creo que fue una de las decisiones más fuertes, más importantes, pero que me hacen más feliz en mi campo profesional y laboral, en tanto entender que desde la ciencia política hay una cantidad de apuestas importantes que hacer en este escenario país, en un escenario país que nos presenta día a día retos y bien claro lo decías, a veces es complicado encontrarse mujeres que estemos ejerciendo la ciencia política y que estemos también en unos escenarios de ciudad. Y cuando uno hace este reencuentro con mujeres y cuando hace esta apuesta por pensarnos unas realidades sociales distintas, pues es muy gratificante y es muy gratificante en tanto se nos presenta una oportunidad de una coyuntura histórica de poder hacer una apuesta desde la ciencia política por la construcción de paz. Se nos presenta una coyuntura política por hacer una transformación real en las sociedades, en transformar todos estos sistemas tradicionales y ortodoxos en las distintas aristas, en la de la investigación, en la de la economía, en la de la cultura. Y socialmente, entonces, creo que ha sido una decisión muy acertada. No voy a decir que es fácil, porque día a día hay retos y en el mundo laboral todos los días se nos presentan retos de distinta índole, pero creo que ha sido una de las decisiones más acertadas y que me llenan de felicidad día a día poder compartir espacios de transformación social, porque es Uh -huh. eso. Cuando uno decide ser politólogo, pues, y respetando mucho a los politólogos que también se van por la rama de la academia que es tan importante y que nos cimenta varias cosas, pero cuando uno también hace la apuesta por ser politólogo, hace una apuesta social por irse a los laboratorios sociales, por irse a las comunidades, por irse a tocar esas puertas y por ir a descubrir qué se puede encontrar en eso que muchos autores han llamado las paces desde abajo y las construcciones desde abajo, que no son más que construcciones horizontales que nos dan ejemplo de lo que se debe replicar a más escala en el país. Uh -huh. Interesante ese planteamiento. Bueno, es la oportunidad de seguir construyendo. Me alegra mucho escuchar, Eliana, que no te sientes arrepentida con la carrera. Yo creo que la ciencia política es una carrera apasionante. Por lo menos yo siento que hablo tal vez, no sé,
sí, tal vez unas 10 horas de política en el día, ¿cierto? Porque buena parte de esas horas las estoy en clase hablando sobre política. Si la gente a veces lo ve a uno en la calle, quiere hablar sobre política, en la familia, con mi papá es alguien inclusive con quien tengo la posibilidad de dialogar mucho sobre el tema de coyuntura, sobre lo que está pasando. A veces encuentro que él está incluso más informado en los asuntos de coyuntura y me gusta pues hablar con él porque me transmite también mucha información que yo no alcanzo como en el día a recoger sobre el tema de la política. Entonces todos los días vibra uno mucho con la política y me parece pues muy bueno escuchar, Eliana, ese testimonio. Muy bien. Entonces, con Eliana hemos cuadrado pues que ya va a ser una presentación inicial. ¿Por cuánto tiempo, Eliana? ¿Cuánto tiempo tomarías tu presentación inicialmente? Yo creo que alrededor de 20 minutos como para Ujú. no cansarnos mucho y ya. Perfecto. Entonces, por espacio de 20 minutos vamos a escuchar a Eliana. Posteriormente, como es habitual en Hablemos de Ciencia Política, abrimos un espacio de conversación. Recuerden que pueden hacer las preguntas a través de la plataforma, a través del chat, ¿cierto? De la plataforma. También, si están interesados en hacer una intervención o hacer una pregunta de pronto más larga que necesite alguna contextualización, voy a colocar el número de WhatsApp para que me escriban y yo les envío un enlace con el que se pueden conectar al estudio, ¿cierto? Esto pues buscando que tengamos el mayor número de participación de parte de la audiencia. Recuerden que este programa se llama Hablemos de Ciencia Política y lo que queremos es que entre todos vayamos pues como construyendo, digamos, una conversación, ¿cierto? Aquí no hay personajes que se la saben toda, que dictan cátedra pues y la clase magistral, no. Aquí el propósito es conversar y crear pues conocimiento desde todos. Ese es realmente el valor que tiene este espacio. Quiero pues saludar también a César Callejas, a mi madre que también está conectada, a Luz Elena Suárez, bueno, John Paredes, Magdiel Gómez, que de nuevo se conecta desde Guadalajara, desde México, a Giselle, que se han conectado, Anderson Lozada, bueno, tantas personas, agradecerles mucho por estar aquí y vamos a escuchar entonces a Eliana. Yo voy a cargar tu presentación, Eliana, y me voy a bajar pues un rato como del estudio, pero estoy pues como para conectarme en cualquier momento que lo necesites. Gracias, Eliana, gracias por el aporte, hablemos de ciencia política, y yo estoy seguro que vas a dejar una mirada muy interesante sobre estos procesos de construcción de paz y especialmente sobre el protagonismo que en esta tarea tiene el colectivo Sumán Causay en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Muchas gracias, Eliana. Bueno, no, pues nuevamente muchas gracias a Jaime por este espacio, por esta invitación extensa. Comentarles un poco que esta intervención hace parte de un proyecto macro en el que hace parte de mi estudio de maestría y de mi tesis de maestría. Decidimos explotar y explorar las experiencias de construcción de paz con jóvenes y en ese sentido desde mi percepción y desde una apuesta política también decidimos explorar esas formas en que el colectivo Sumac Causay construye paz desde sus diferentes ambientes. Creería yo que para empezar, y lo primero que debo hacer es contextualizar un poco el término Sumac Causay, quiere decir buen vivir, ¿sí? Y es un buen vivir que nos va a dar cuenta de esas luchas populares, de esas luchas latinoamericanas, porque es un término latinoamericano, es un término que nos va a permitir explorar en especial las luchas indígenas y esas formas también ancestrales en que se vienen gestando la construcción de paz desde distintas aristas, desde unas aristas diferentes y como lo decía al comienzo, que distan un poco de la ortodoxia de la investigación, que distan un poco de la ortodoxia de las nociones de desarrollo y es un término que nos va a hacer referencia a ese espacio comunitario, a esa reciprocidad, a esa convivencia, a esa relación armónica con un sujeto que por las lógicas capitalistas del desarrollo hemos invisibilizado tanto y es la naturaleza. Entonces el colectivo también desde su apuesta ontológica nos va a dar cuenta por ese consenso y esa justicia social. Y este término no va a ser más que un círculo
en el cual vamos a estarnos moviendo entre lo normativo, como es el caso de Bolivia, en la que en su constitución incluye todos estos derechos de la naturaleza y hace una apuesta por reconocer esos seres no humanos, pero tan vitales, y hace una apuesta por transformar ese paradigma antropocentrista a un paradigma biocentrista, donde vamos a considerar a la naturaleza parte de ese movimiento que tiene que dar cuenta también de nuevas dinámicas que se tienen que empezar a implementar desde una mirada también de la construcción de paz. Vamos a entender el summa causa y también desde el cuidado de lo humano, esa apuesta por cuidarnos a nosotros, por cuidarnos el cuerpo, por esos territorios primarios que son los cuerpos, ¿cierto? Y de cuidar también el cuerpo de la naturaleza. Y una arista que no se puede dejar escapar y que también va a jugar un papel muy importante en este círculo y es el conocimiento ancestral. Cómo también retomarlo desde estos momentos de pandemia donde la seguridad alimentaria fue tan vital y donde hemos vuelto a esas raíces de las siembras en los territorios, en las casas, en habitarnos nuevamente en esos territorios primarios a los que nos llevó la misma pandemia, ¿cierto? Entonces, desde ahí considero que el colectivo hace una apuesta clara por la construcción de paz y por una construcción de paz territorial, en tanto que el colectivo estuvo ubicado hasta antes de la pandemia en la Universidad Autónoma Latinoamericana, una universidad que muchos reconocemos precisamente por su lugar céntrico en Comuna 10 La Candelaria, y este lugar céntrico también nos va a poner en una lógica de explorar qué pasa alrededor de este lugar de la ciudad, ¿cierto? Para los que de pronto no conocen, la Universidad Autónoma está ubicada en una urbe contaminada, en una urbe donde encontramos la avenida del ferrocarril cerca, Avenida Colombia también muy cerca, industrias de textiles muy cerca, donde realmente no hay una zona verde donde se pueda compartir y donde haya un ambiente sano. Y son estos jóvenes quienes desde el 2016 hacen una apuesta por reverdecer este espacio, por darle un sentido distinto, y hacen también una apuesta por una construcción de paz desde ellos mismos y empiezan a reunirse en este espacio de la universidad y empiezan a apropiarse de este espacio de la universidad. Y es ahí donde yo creo que juega un papel muy importante el tema de habitar los territorios, el tema de cómo una universidad que no tiene zona verde, a partir de una pregunta de cómo habitar, de cómo territorializar ese territorio, que es muy cercana a la apuesta de autores colombianos como Arturo Escobar, de decir, listo, me apropio de este territorio, cómo lo vuelvo mío y cómo lo habito constantemente, es donde se presenta esta ontología de relacionarse con él mismo y de empezar una siembra en este territorio. A medida que vamos avanzando en la exposición vamos a ir viendo unas fotos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es de cómo se concibía y de cómo se veía la chagra, porque es esta huerta, de cómo estaba concebida la chagra como un espacio vivo que revitalizaba una universidad cargada de un cemento gris y que permitía a los y las jóvenes que integran este territorio reflexionar y pensarse otros asuntos distintos a una competencia marcada, porque no podemos dejar de lado que muchas veces la academia nos plantea unas lógicas de competencia muy marcadas frente a estos asuntos, ¿cierto? Y es como reverdecen con las plantas, cómo siembran estas plantas, pero también siembran en ellos dinámicas como la palabra dulce y acciones que van a llevar a pensar nuevamente lo que significa las paces. Y lo hablo paces como lo habla la autora Esperanza Hernández. Esperanza nos habla de esas construcciones de paces, desde las comunidades, de esas construcciones de paces que permiten visibilizar
todas estas transformaciones. Y yo creo que aquí, y va a ser un poco contradictorio, pero también citar autores como Jean-Paul Ledra, que nos va a decir en su texto La imaginación moral cómo abrirnos a esas nuevas formas y a esos nuevos caminos que en medio del conflicto nos van a permitir pensarnos unas construcciones distintas y unas construcciones diversas desde la imaginación moral, desde esas construcciones de memorias y desde esas construcciones de paz que nos van a llevar a repensarnos esas lógicas en las que estamos inmersos de competencia y de demás sentimientos. Entonces, la chagra empieza a revitalizar y a reverdecer no solo físicamente, sino también al interior de estos jóvenes, y esto repercute en acciones como la transformación del ser y cómo ellos permiten la inclusión de diversas voces en la construcción de paz y en las construcciones de paces, ¿cierto? Este colectivo tiene grandes expectativas y grandes experiencias en tanto la resistencia, y no ver la resistencia desde su punto violento, sino verla también como esa forma en que se conforman como grupo para abogar por dinámicas universitarias que permitan un espacio en el cual todos y todas sean escuchados, en el cual todos y todas estén libremente, en el cual todos y todas puedan reencontrarse con un asunto que yo creo que todos nos deberíamos y todas nos deberíamos reencontrar, y es con la madre tierra, y cómo propiciar que desde ese nuevo relacionamiento con la madre tierra podamos encontrar dinámicas más cercanas a lo que significa una reconciliación con la madre tierra, porque entonces, claro, estamos día a día inmersos en una cantidad de dinámicas que nos van a hablar de ese crecimiento económico, de una consecución de bienes y servicios, y que nos van a decir que la felicidad se mide en una escala de 1 a 10. Pero realmente es esa la apuesta, y es esa la apuesta extractivista y de un modelo de desarrollo impuestos por unas economías la que realmente tenemos que propugnar y tenemos que permitir. Y este es este colectivo de jóvenes el que nos dice, vengan, el camino puede ser uno distinto, y el camino está más con esa relación con los taitas indígenas, con esa relación con volver a lo ancestral, con volver a retomar eso que les decía ahora acerca de la seguridad alimentaria, y de usted también sembrar en su casa, de usted también tener una relación y tejer una relación no solo entre las personas con las que usted habita los espacios, sino con esos seres no humanos y que tienen un tránsito al biocentrismo, ¿cierto? A los pluriversos que se pueden abrir, porque no podemos seguirnos pensando que somos el centro de las construcciones. Entonces, vernos también desde ahí nos posibilita que la siembra no sea material, sino simbólica, y que también en el interior de nosotros habitemos nuestros cuerpos y sembremos desde ahí unas dinámicas que parten mucho de lo que es un concepto que a mí la verdad me llamó mucho la atención de todo este trabajo con el colectivo, y es la palabra dulce. ¿Cuántas veces nosotros con la palabra es que creamos el conflicto? ¿Cuántas veces es que nos sentamos en la palabra y no decidimos también solucionar pacíficamente un conflicto? Y es ahí desde donde también empieza una construcción de paz, desde esa palabra dulce y desde esa inclusión de todos y cada uno de los actores. Cuando yo hice este primer acercamiento con el colectivo, que fue hace ya casi 3 años, y llegar a las reuniones y llegar a los círculos de la palabra y entender que no importa si eres nuevo, si llevas asistiendo 1 año al colectivo, el colectivo te va a escuchar, te va a entender, y vas a tener una validez en tu voz, independiente del tiempo, independiente de lo que sepas o no sepas. Es también aperturarnos a esa diferencia que tanto nos cuesta a veces entender, y está relacionado con el tema del diálogo, y está relacionado con el tema de esas transformaciones. Una dinámica que a mí la verdad me gusta mucho
que tiene el colectivo es en este ámbito de la construcción de paz y de la semilla, la Escuela Popular de Sicuris. Ellos se reúnen no solo a compartir, no solo a tener diálogos, no solo a tener prácticas como la siembra, sino que también se reúnen a hacer una apuesta por la música andina, se reúnen a tomar guarapo, se reúnen a tomar chicha, se reúnen a realmente volver a las raíces, volver a lo ancestral y volver a una cosa tan sencilla como tocar flautas y tambores, y lo digo sencilla en tanto no requiere mayor presupuesto, y es volver a eso, volver a cómo construimos paz desde la base, cómo construimos paz desde nuestras experiencias, ¿cierto? Para hablarles un poco desde la investigación, es una investigación que se piensa en lógicas distintas a las de sujeto o objeto, sino que nos pensamos como sujetos y que nos pensamos en unas construcciones horizontales y cómo esas construcciones nos van a dar vía para crear nuevas dinámicas y permitirnos conocer nuevos pensamientos y acercarnos a esas raíces, no del territorio conquistado, sino del territorio construido, de habitar conjuntamente los territorios. Ellos también, y esta es una apuesta por decir, no solo nos reunimos a hablar y a conversar, sino también si vamos a tener una resistencia, debemos de conocer a qué vamos a resistir. Y es como los miembros del colectivo se reúnen también a estudiar la literatura, se reúnen también a reconocer cómo sembrar, a reconocer desde la literatura unos debates académicos fuertes que nos tenemos que dar, y un debate muy fuerte que yo reconocí en ese grupo de estudio es el tema del patriarcado y el tema del género. Cómo desde ahí hay una apuesta por vernos a todos, todas y todes como iguales, y no es una lucha patriarcal y hegemónica, sino que es una lucha de inclusión de voces y de tránsito de voces que nos va a permitir abrirnos el espectro a otras realidades y abrirnos a otros compromisos que debemos hacer desde la construcción de paz, y es también esa crítica a los modelos impuestos, a los modelos occidentalizados, a los modelos ortodoxos. El summa causae es una resistencia, y es una resistencia desde todas las aristas: social, económica, ambiental, política. El summa causae no es solamente ir y verlo reunirse, es también un estilo de vida que nos va a permear y que nos va a llevar a cuestionarnos nuestro papel en la sociedad, y que nos va a llevar no solo como académicos, como cualquier miembro de la sociedad, nos va a llevar a repensarnos cuáles son esas relaciones que queremos tejer de manera conjunta, porque no podemos hacer una construcción de paz en los territorios no entendiendo el territorio, porque también es una apuesta y una mirada. No podemos entender el territorio solo como esa porción geográfica o solo como mi casa, como mi barrio, como mi país, sino que también tenemos que entender el territorio desde esas dinámicas de participar en él, de cómo lo habito y de cómo participo, cómo tejo nuevas dinámicas y cómo tejo modelos distintos de relacionamiento con esos sujetos no humanos con los que nos rodeamos día a día. Y es entonces como la construcción de paz debe ser una apuesta no solo desde los jóvenes, y no solo entendiendo a los jóvenes como una apuesta etaria, ¿sí? Los jóvenes debemos ser una construcción, y hace poco escuchaba que todos tenemos varias juventudes, entonces reconocernos como jóvenes también debe ser esa construcción y no un tema etario, y cómo nos transformamos y cómo construimos paz desde adentro, desde esos diálogos, desde esas prácticas ancestrales,
y cómo desescalamos los modelos de desarrollo impuestos, y es decir, el desarrollo no puede ser sencillamente un crecimiento económico, el desarrollo no puede ser solamente utilizar los bienes y servicios, el desarrollo no puede ser mirado como un tema económico netamente, sino que debemos quizás volver a lo ancestral, que es una apuesta que se está haciendo desde las diferentes aristas, y no podemos desconocer la apuesta importante que ha puesto Naciones Unidas frente a plantearnos los objetivos de desarrollo sostenible, en donde por fin estamos considerando al planeta entre esas lógicas de desarrollo que tendríamos que tener en cuenta desde hace mucho tiempo. Entonces es como solo hasta el 2015 Naciones Unidas y el espectro internacional nos está diciendo, sí, vamos a considerar al planeta, la paz, las personas, las alianzas, pero venga, es una concepción con la que estamos luchando desde hace mucho tiempo, y es una concepción que hemos invisibilizado, porque es que las luchas ancestrales e indígenas han sido unas luchas que han transversalizado la realidad no solo colombiana, sino latinoamericana. Entonces considero que estarnos preguntando por la paz territorial es estarnos preguntando por esas luchas ancestrales, es estarnos preguntando por esas luchas indígenas, es volver a asuntos como los megaproyectos de desarrollo que han sido una realidad en Colombia, ¿sí? Han sido una realidad también en Latinoamérica, y cómo estos proyectos de desarrollo no solo han sido nefastos para un tema como son las poblaciones indígenas y las poblaciones propias de los territorios, sino que han sido también un detrimento hacia la madre tierra, y cómo eso nos aleja de reconciliarnos realmente con la madre tierra y nos lleva a pensarnos que no estamos construyendo paz si seguimos invisibilizando un sujeto tan importante como es el planeta, como es la madre tierra, como es el padre sol, como es la madre luna. Yo creo que es el momento pertinente, y mucho más después de esta crisis sanitaria que nos ha llevado a encerrarnos en las casas, que nos ha llevado a pensarnos nuestra posición en el mundo, de decir, hay que hacer una apuesta por una reconciliación con la madre tierra, y no por un tema de que si no me reconcilio con la madre tierra y si no hago una serie de dinámicas de reciclaje y de cuidar el planeta, pues va a acabar con el ser humano, sino que nos debemos esta reconciliación con la madre tierra, que es realmente casi que nuestra gestora de vida, y claramente lo han dicho varios videos y varios académicos, la madre tierra sin el ser humano podría continuar, y antes podría regenerarse, pero el asunto es que el ser humano sin la madre tierra no podría llegar muy lejos. Entonces creo que es una semilla, el colectivo Suma Causai nos lleva a pensarnos desde esta apuesta juvenil, porque no deja de ser una apuesta de estudiantes y docentes universitarios, por esas construcciones conjuntas. Y en este momento quiero contar un poco de lo que ha pasado con este colectivo posterior a la pandemia, ¿sí? Porque posterior a la pandemia casi que fueron desalojados, casi que desplazados del territorio donde llevaban a cabo sus actividades, que era la Universidad Autónoma Latinoamericana, en unas lógicas también de que la universidad está cuidando sus normas de bioseguridad, y es entender cómo no está el proyecto cimentado en un territorio físico, sino que está cimentado en cada uno y cada una que siguen teniendo actividades de reconciliación con la madre tierra, siguen teniendo una apuesta por la siembra desde cualquier territorio físico, porque no es el tema del territorio físico, sino que es una apuesta real por reconocer que una de las estrategias que puede llevarnos a consolidar una paz territorial es este tema de reconciliarnos con la madre tierra, empezar por la palabra dulce y empezar por retomar este espíritu de cooperación y de solidaridad entre todos y todas, y de pensarnos también en una lógica de que eso nos puede cimentar una construcción de paz territorial y un reverdecimiento de los territorios
desde el primario, que sería el cuerpo, para proyectarlo hacia un territorio más global, como pueden ser los barrios y demás. El colectivo Suma Causai hace una lucha entonces día a día por ser reconocido no solo en la ciudad, sino por ser reconocido en todos los espacios como gestores y gestoras de construcción de paz, como defensores y defensoras de derechos humanos y no humanos, y nos permite también hacer este trasegar. Ya para ir redondeando un poco la intervención y después de hablarles casi que de los resultados de esta experiencia investigativa, quería como comentarles un poco que esta experiencia investigativa contaba con 3 categorías: la categoría de paz, joven y territorio. Como les comentaba, no podíamos pararnos desde una perspectiva etaria, teníamos que pararnos desde esa perspectiva que nos permite entender los jóvenes como esa potencia transformadora de los territorios, que no podemos seguir mirándonos como en una lógica adultocentrista donde los jóvenes no tienen nada que aportar, por el contrario, son ellos quienes muchas veces tienen esa semilla de la transformación, y son ellos quienes también están en estos momentos en los espacios de ciudad dando la pelea por las transformaciones de fondo que se tienen que hacer en los escenarios colombianos y en los escenarios sociales. La paz entendida como una construcción desde abajo, ¿sí? No entendiendo la paz como una ausencia de conflicto, porque entendemos que también los conflictos, si son tramitados de manera exitosa, tienen un potencial transformador. Entonces, no es la paz entendida como la ausencia de conflictos, sino es esa paz entendida desde abajo, desde las comunidades, desde esa apuesta de lo que ellos conciben como paz. Y en este tema de la paz, retomo la experiencia de Esperanza Hernández, en tanto la paz puede ser asociada con los elementos de la naturaleza, con los colores de la naturaleza y con lo que las sociedades y las comunidades consideran que es la construcción de paz. Y el territorio, como lo decía previamente, tampoco como una porción de tierra delimitada y con unas normas claras, sino como esa construcción y como esos distintos territorios los cuales habitamos día a día. Quizás por estar en estas dinámicas del día a día se nos olvida cómo habitar nuestro propio cuerpo, se nos olvida cómo habitar nuestra propia casa, se nos olvida cómo habitar en nuestra propia comunidad, e invisibilizamos sujetos como nuestros vecinos, sujetos como las personas colaboradoras en nuestro entorno. Y yo creo que es el momento propicio para preguntarnos qué se vive en nuestras casas, qué se vive en nuestros territorios, cómo me apropio yo de los territorios, y es preguntarnos cómo habitar los territorios frente a una apuesta de construcción de paz, porque muchas veces los territorios son un paso. Entonces yo estoy en el trabajo en X horario, pero no reconozco mis compañeros y mis compañeras, no reconozco las dinámicas sociales que se tejen alrededor, no conozco a los colaboradores con los que trabajo. Entonces, claro, es repensarnos. La frase clásica de las mamás es que el hotel mamá, no, es repensarnos qué experiencias tengo en la casa, qué experiencias tengo en mis territorios, qué experiencias y qué está pasando y qué problemáticas se está evidenciando. Entonces yo creo que es el momento por preguntarnos por esas problemáticas, es el momento de preguntarnos por esto. Esta investigación también tuvo un apunte muy interesante frente a todo lo que fue la metodología. Nos enfocamos en una metodología de la hermenéutica ontológica política de Patricia Botero y de la profesora Marieta Quintero, donde analizamos, como lo decía previamente, no en unas lógicas de una investigación ortodoxa, sino que nos propusimos analizar las narrativas de los y las sujetos para poder encontrar unas voces colectivas. Entonces hicimos un análisis de narrativas, también enfocándonos mucho en esta construcción de la triple mímesis de Paul Ricoeur, y es una apuesta investigativa distinta, es una apuesta investigativa que nos permite acercarnos a las construcciones, que nos permite mirar lo que está sucediendo en los territorios y nos permite entendernos como sujetos desde eso, desde las narrativas, desde el diálogo, desde la comprensión, desde la inmersión, porque casi que estuvimos 2 años construyendo y caminando juntos, y es también llevarnos
un pedacito de tierra en el corazón y es llevarnos un pedacito de tierra en la vida. Y con esto quisiera pues como también hacerle una publicidad un poco a, a nuestra exposición Rupturas y Arraigos sin Sentidos de Ciudad desde el Museo Casa de la Memoria. Esta exposición se encuentra de manera virtual. La idea es que nos ingresemos a la página, la revisemos. Es una exposición precisamente del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín, con un estudio de caso precioso, que es el estudio de caso de la vereda La Loma de San Cristóbal, y es también ver esta relación que se teje con la madre tierra, con la siembra, con lo que significa eso de amar el territorio y entender de que en estos territorios como son la Chagra y como es la Loma de San Cristóbal, nadie aguanta hambre porque realmente han propugnado por una seguridad alimentaria. Entonces, hubo un testimonio que a mí me llama poderosamente la atención y es el testimonio de un chico. El niño tiene 10 años y después del desplazamiento forzado que vivió su familia, que estuvieron 8 días por fuera del territorio, lo primero que hace el chico al llegar al territorio es tomar tierra, cogerla entre las manos y echársela desde la cabeza hacia abajo. Entonces es realmente volver a nuestras raíces, es volver a la palabra dulce, es volver a las flautas, los tambores y a una reconciliación constante por una construcción de paz desde abajo, desde las pequeñas cosas, desde nuestro reconocimiento como seres humanos y una apuesta por la construcción de paz. Yo voy dejando como ahí para que abramos un espacio interesante para las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Eliana, por tu intervención. Qué interesante como es todo este ejercicio, Eliana, y sobre todo, pues eso que nos cuentas, que fueron 2 años de inmersión también de trabajo con el colectivo y de aprendizajes de todo tipo, ¿cierto? No solamente los académicos, que pues son importantes y todo, pero quizás existen también otros aprendizajes en otros niveles que tienen incluso mayor valor que el académico, ¿cierto? Qué bueno, pues Eliana, lo que nos has contado. Pues hay varias preguntas también del auditorio. Yo voy a, digamos, a bajar en este momento la presentación para que podamos escuchar también, pues, como las preguntas del auditorio. Eh, Aprovecho, pues, incluso para saludar a Juliana Garcés, que llegaron cuando ya tú de pronto estabas iniciando. eh, a Inti Raimi de Medellín, que también está conectado, ¿cierto? Eh, bueno, y a Giselle, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones aquí en Hablemos de Ciencia Política y quien es también una de las personas que tiene una intervención, Eliana. Ella nos dice, o nos dice, Giselle dice, la construcción de paz debe hacerse desde la corresponsabilidad social, donde todos tenemos la obligación de cooperar con sentido de pertenencia, teniendo en cuenta que si todos remamos para el mismo lado podemos lograrlo, ¿cierto? Allí pues se incorpora el concepto de corresponsabilidad social. No sé de pronto si a propósito de este concepto que se plantea aquí en la intervención, tuviste oportunidad de ver una experiencia similar con el colectivo y con su entorno. Recibe de pronto de parte de la comunidad académica, de la comunidad científica, de la UNAULA o del entorno que tú conociste, algún tipo también de apoyo, el colectivo, algún tipo de reconocimiento. Pues Jaime, mira, y a toda la audiencia, este es un trabajo que los chicos bautizaron Sumac Causai desde abril del 2016, el 22 de abril del 2016, y es un trabajo que empezó como un desahogo y como con una improvisación teatral y como con un club de lectura y que poco a poco se fue fortaleciendo en tanto debían hacer una apuesta por una construcción distinta en la misma universidad. Entonces, todavía hasta los últimos días antes de la pandemia, eh,
en un escenario como la universidad se encontraban, yo creo que los dos lenguajes, tanto un lenguaje de entender estas dinámicas que realizaba el colectivo, de darle un apoyo a estas dinámicas que realizaba el colectivo, muchos de ellos, y que valga la cuña, muchos de ellos han terminado, están terminando o están cursando la maestría en Educación y Derechos Humanos, porque también es la apuesta del colectivo, porque se siga creciendo y se sigan expandiendo los conocimientos, no solo de siembra y no solo prácticos, sino también académicos, pero también se encontraban sujetos dentro de la misma universidad que estigmatizaban, y hace poco lo conversábamos, y estigmatizaban plantas como la coca y el borrachero porque tenían funciones psicotrópicas para las personas que habitaban el territorio, cuando realmente las plantas son más la estigmatización que realmente esta apuesta real. Entonces, en la universidad se veían las dos, o sea, también había un tema de corresponsabilidad y había un tema en el que muchos y muchas nos sentimos incluidos y nos sentíamos muy orgullosos de tener festividades como el reconocimiento de las lenguas nativas, el tema de encontrarnos con la madre tierra y de poder tener este espacio verde en una universidad gris, porque es que la universidad está en el centro de la ciudad, pero también encontraron detractores y encontraron unos detractores muy fuertes, como lo es el proyecto de desarrollo, particularmente, que es la construcción del polideportivo, de la placa que se pretende hacer en este espacio donde habitaba el colectivo. Entonces es también como entrar a mediar las dos posiciones y entender que también necesitamos unos espacios verdes en las diferentes instancias académicas y necesitamos esos respiros donde la competencia se pueda transformar un poco hacia lo que dice Giselle de cooperación y sentido de pertenencia y sentido de reencontrarnos en unos ambientes donde no solo podamos remar para el mismo lado, porque es también reconocer la diferencia, pero que todos sepamos remar, o por lo menos tengamos esa palabra dulce para remar y decir por qué no vamos a remar para el mismo lado. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Eliana. Y muchas gracias también a Gisela Bendaño, Curaca, por su participación. Cristian Camilo Penagos está pues conectado, nos dice excelente espacio para reflexionar sobre la construcción de paz territorial desde la perspectiva del buen vivir. Gracias, Eliana. Bueno, también está conectado Javier Leonardo Cantor. Javier nos tiene una pregunta. Él dice, ¿cómo el Sumac Causay es abordado en medio de reivindicaciones sociales y políticas como el colonialismo, el patriarcado y las relaciones jerárquicas dentro de la comunidad? Bueno, de pronto cómo se aborda allí el tema en relación con estos fenómenos, ¿cierto? Que siguen estando, digamos, como en nuestro entorno, a pesar de que son categorías incluso que marcan tanto el pasado, ¿cierto? Todavía nosotros vemos prácticas coloniales, a pesar de que entendemos nuestro proceso de descolonización, pues ya casi con 200 años, ¿cierto? Atrás. El patriarcado, pues que bueno, el patriarcado sí es una práctica que si alguien pues no la ve, que es además evidente, pues ya es porque de pronto no quiere hacerlo, ¿cierto? Y las relaciones jerárquicas dentro de la comunidad, bueno, las universidades, la Universidad Autónoma es una universidad, a mi juicio, con una filosofía liberal, ¿cierto? Una universidad donde seguramente la libertad de pensamiento y otras libertades tienen una vivencia pues como importante, pero no puede, por supuesto, negarse que de todas maneras existe un gobierno universitario y existen también unas condiciones jerárquicas muy fuertes. Entonces, de pronto que responder allí a Javier Leonardo Cantor y agradeciéndole pues a Javier por su intervención, por su pregunta. Listo. El Sumac Causay es más que una reivindicación, es un lenguaje de resistencia pacífica y no violenta, ¿sí? Es una resistencia precisamente a esas políticas hegemónicas, a esas políticas muchas veces que nos han impuesto
desde Occidente, porque no podemos negar que hay una imposición de políticas, entre ellas el mismo colonialismo, el mismo patriarcado, y el summa causa y como práctica evidenciada con el colectivo, reivindica todo y desescala todas estas dinámicas en tanto prácticas como la siembra, que nos va a dar cuenta de una seguridad alimentaria, ¿cierto? Prácticas como la participación de las chicas en el proceso, la voz de las chicas en el proceso, ver a las chicas participando de la escuela de Sicuris, porque es verlas ahí y verlas empoderadas y apropiadas y hacer una mención especial a Vanessa, a Sara, a la profe Carolina, que también desde el Observatorio de Género hace una apuesta por vincular al summa causa en estas lógicas de pensarnos estas reivindicaciones sociales realmente desde lo profundo, y es el tema de que en el grupo y en el colectivo hay una apuesta por el grupo de estudio Aviala, que también nos va a dar cuenta de que si usted quiere resistir a unas prácticas, las tiene que conocer y reconocer. Entonces venga, estudiemos el colonialismo, estudiemos el patriarcado, pero también estudiemos cómo hacer las reivindicaciones y las resistencias pertinentes desde una forma pacífica, y la forma pacífica es la inclusión de esas voces, es la inclusión de esas prácticas, es llamar a los taitas y decirles, venga taitas, que ustedes tienen una voz aquí, es llamar a las doñas de la Comuna 8 y decirles, doñas, venga que queremos aprender con ustedes, venga que queremos aprender de manera conjunta, y es escuchar a las chicas, a todas y cada una de las que hace parte de este proceso como iguales, porque es entendernos en unos procesos como iguales. La palabra dulce no puede ser solamente tenida en cuenta para los hombres que integran el colectivo, para los hombres heterosexuales blancos que integran el colectivo, pues sería una contradicción cuando estamos volviendo a las raíces y cuando queremos reivindicar unos saberes ancestrales, queremos reivindicar unas prácticas indígenas, entendernos que vamos a seguir reivindicando estas lógicas occidentales. Entonces creo que desde ahí hay una apuesta por esa lucha frente a las dinámicas tradicionales y ortodoxas de las distintas prácticas, que no las vamos a cambiar, y yo creo que es la apuesta. O sea, uno tiene que reconocer que no las va a cambiar mañana, pero que si uno se hace consciente de esas prácticas y si uno se hace también oyente y crítico de esas prácticas, puede llegar y decir, voy a empezarlas a cambiar poco a poco, porque tampoco podemos desescalar un asunto como el que llama Fisas, la mística de la masculinidad, y lo que él ha llamado hace algunos años esa envidia del útero, porque Fisas nos trae una teoría, y siendo occidental, y Fisas nos va a traer una teoría de que nos dice, es que los hombres vamos a propender por la guerra porque no podemos dar vida, entonces es una forma de acabar con lo que las mujeres hacen a través de la guerra. Pero entonces venga, si nos reconocemos en esas lógicas, ¿qué estamos haciendo desde nuestro día a día para cambiarlas? Y lo reitero, y fue una de las cosas que a mí más me costó aprender, me llamó la atención, pero me dio un paso muy importante frente a la construcción de paz, y es la palabra dulce. ¿Cómo yo puedo, desde cada una de mis intervenciones de vida, emprender la palabra dulce hacia el otro, hacia la otra, hacia esa otra construcción? Entonces creo que desde ahí es donde hay una apuesta del summa causa por ese cuidado, por ese tema de no, lo humano, lo no humano, de los pluriversos, de entender que cada uno y cada una es un universo, entonces no hay un universo, sino hay que una cantidad de pluriversos, y hay una esfera biocéntrica con la cual tenemos que tejer relaciones. Bueno, y también pregunta Eliana Javier, ¿cómo fue la relación con el Estado y con las fuerzas de seguridad? De pronto, tuviste oportunidad de encontrar en los hallazgos, en tu trabajo de campo, que veo que fue también como muy etnográfico, en la medida en que hubo pues una inmersión pues como tan fuerte, tan decidida en el colectivo, ¿alguna oportunidad de conocer este tipo de relaciones, de qué manera se manejaron?
Pues Jaime, mira, yo los acompañé en varias experiencias y de pronto en varias salidas a la calle y en varios momentos como de tensión que se vivieron y al estar inmersos de pronto en una universidad podríamos también llamar estado a esa institucionalidad universitaria. Y como lo Ujú, decía anteriormente, es el asunto de la palabra dulce. O sea, cómo ver a los chicos reunidos diciendo vamos a hacer un comunicado que no estamos de acuerdo, que no estamos conformes con lo que está pasando, pero desde la palabra dulce. No vamos a atacar a nadie, no vamos a utilizar términos que probablemente propugnen a un conflicto mayor y cómo vamos a acercarnos al diálogo como una forma de resolver el conflicto, que yo creo que es una apuesta muy clara. Y la apuesta que yo creo que desescala cualquier conflictividad que pueda haber con el Estado o con la fuerza de seguridad es la música. No es lo ujú. mismo ver a los chicos tocando sus tambores, tocando sus flautas, que, que verlos en otros espacios y siempre ellos van con el principio de la palabra dulce y la música por delante y creo que eso va a desescalar cualquier conflictividad que se pueda presentar frente a las fuerzas de seguridad y al Estado. No sé si respondo de pronto la pregunta de Ujú. Javier, pero también dejarles pues como mi contacto, mis redes sociales para profundizar todos estos temas y darle una mirada más amplia a todo eso que fue un trabajo realmente. Y ahora quiero hacer una mención importante a mis compañeros y compañeras que estuvieron conmigo en el grupo de investigación, que no solamente abordamos el colectivo Sumac Causai, sino que abordamos colectivos como Casa Colacho, Judá, Ujú. que también está en Comuna 13, abordamos colectivos como feministas, porque también abordamos colectivos feministas, abordamos colectivos de teatro, colectivos como Nariz Obrera, que también hace parte de todo este teatro clown. Entonces yo creo que hacer una mención especial a todos y cada uno de ellos que son realmente casi 12 experiencias de construcción de paz con jóvenes que nos van a dar una mirada de esa semilla transformadora que se está llevando a cabo en distintos territorios. Ujú. Muy bien, les quiero contar que Eliana pues finalmente ya tiene Twitter y es arroba lombana-medina para que de pronto quienes quieran seguirla pues en Twitter lo hagan, ¿cierto? Yo tuve que regañarla pues estos días porque le dije, hombre, pero una politóloga sin Twitter, muy mal hecho, no lo vuelva a hacer. Hay que estar ahí pues en las redes sociales, por supuesto, interactuando y contestando, quizás también resistiendo, ¿cierto? A todo lo que está sucediendo allí en las redes. Muy bien, pues muchas gracias pues también a Javier Leonardo por su pregunta, por sus inquietudes. Beatriz Elena nos dice qué hermoso proyecto Eliana Lombana Medina. Maximiliano Arango también dice, hola Eliana, genial. Hay una pregunta también de Juan José Martínez. Juan José nos dice, para la politóloga Eliana, una organización social como la construcción Sumac Causai eh, puede mostrarse como opción de voz fuerte en políticas oficiales como los proyectos Naranja. ¿Cuál sería el camino como interlocutor de ese nivel? Bueno, de pronto, si le entiendo bien a Juan José, se está refiriendo a la economía naranja, ¿cierto? Que tal vez, o estoy yo descontextualizado, Eliana, no sé. No, yo eh, también veo que la pregunta va como muy apuntando hacia esa economía naranja y yo creo que la apuesta de esta construcción de jóvenes no está aún pensándose en políticas oficiales, sino en unas transformaciones más desde abajo. Y creo yo que antes de poder como mostrarse como opción fuerte a unas políticas de proyectos naranja, se está mostrando como una opción fuerte frente a unas reivindicaciones y a unas luchas desde abajo antes de llegar pues como a un asunto de políticas oficiales. Eh, Creo yo que todas las decisiones del colectivo se toman realmente en colectivo Ujú. y para usted cuando usted les dice a los chicos que de pronto yo tenía más contacto con Esteban o con Sara o con Vanessa, chicos, es que queremos hacer, es que queremos decir, es que queremos proponer, siempre la salida va a ser lo vamos a llevar al círculo de la palabra,
el martes a las 2 de la tarde. Ajá. Y entre todos lo vamos a decidir. Entonces yo creo que si ellos y ellas se plantearan ese camino a interlocutar con políticas oficiales, creo que deben ser ellos y ellas los que tomen esta decisión. Es una decisión que debe surgir de más que de una imposición institucional, debe surgir también desde sus propios intereses. Ahora realmente están en unos intereses de siembra, están en unos intereses de consolidarse como colectivo, están en unos intereses de crecimiento académico y de reconocimiento en distintas esferas. Tienen un proceso con estudiantes de la Javeriana, tienen sus procesos académicos en la Autónoma, tienen sus procesos laborales que también los llevan a otros temas, ¿sí? Entonces creo yo que más allá de yo hacer una recomendación como politóloga, es entender que el colectivo tiene su propia vida, que el colectivo tiene su propia construcción y que en caso tal yo no lo vería como una opción a los proyectos naranja, sino que lo vería como una apuesta de transformación social. No puede ser una opción más que esté en un abanico de posibilidades, sino que creo que debe ser un escenario de transformación que nos permita realmente transformar las dinámicas en las cuales estamos inmersos día a día. Bueno, ahí vemos también de pronto una respuesta de Juan José diciendo efectivamente opción naranja como voz en un escenario, ¿cierto? Entonces, de pronto planteándolo desde la posibilidad de participar con voz, ¿cierto? En ese tipo de escenarios. Eh, yo no, yo tengo como una impresión eh, por todo lo que nos ha contado Eliana, en el sentido de que de todas maneras el colectivo tiene una apuesta por una economía muy distinta de la que ha venido defendiendo, digamos, el liberalismo económico y la economía capitalista, ¿cierto? Digamos que allí hay una apuesta por reinventar incluso parte de las lógicas con las que funciona esa economía. Y cuando uno habla de todos estos temas naranja y sobre todo de la economía naranja, pues que fue donde yo inicialmente lo asocié, me parece que esa economía también se mueve mucho en esas lógicas, digamos, del capitalismo, del liberalismo económico, y no permite como de pronto un ejercicio de reinvención, digamos, o de ajuste del sistema económico, ¿cierto? Entonces puede también tener, digamos, otra orientación. Muy bien, agradecerle mucho a Juan José por su pregunta, también por su aclaración. Marcela Vázquez también nos dice, tiene una pregunta, dice, uno de los problemas que tenemos como país es la falta de conocer lo que somos, lo que somos. La importancia de volver a nuestras raíces, eso nos generaría sentido de pertenencia, de arraigo, como poder extender este tipo de proyectos, cómo poder extender este tipo de proyectos a nivel nacional. No todas las soluciones son del gobierno, como sociedad tenemos más responsabilidad, pero cómo replicarlo, ¿cierto? Se conecta pues Eliana Marcela con el concepto de corresponsabilidad que habíamos mencionado ahora. Y bueno, me parece muy interesante con el tema de raíces, sobre todo porque te escuché mencionar la palabra taita, ¿cierto? En tu intervención y digamos, valoración también por la forma como nosotros hemos, digamos, llamado de manera muy autóctona a nuestros, ¿cierto? Nuestros ancestros, nuestros, digamos, referentes. De pronto que contestarle a Marcela, bueno, ¿cómo en algún momento tuviste oportunidad de conocer algún tipo de proyección de este ejercicio? Yo pues explorando en redes vi que hay una red nacional que trabaja como el concepto pues del Sumac Causai, ¿cierto? Sí, y qué bueno que Marcela nos pregunte este asunto de replicarlo, porque muchas veces creemos que los procesos, y no está mal creerlo, son una fórmula mágica que si yo me llevo todo este escenario para otra parte, lo voy a poder replicar y voy a obtener el mismo resultado, ¿cierto? Entonces yo creo que más allá
de replicar el proceso, es un asunto claramente de una corresponsabilidad y es una cosa de transmitir y construir conjuntamente, ¿cierto? No puedo yo pensarme en unas lógicas nuevamente verticales de yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder, yo tengo cómo replicarlo, entonces voy al territorio y lo replico. Yo creo que en ese momento debemos de pensarnos porque hay muchas iniciativas, no solo en Medellín, en el Valle, en Cauca, en Cundinamarca, hay una cantidad de iniciativas surgiendo desde la sociedad civil que nos van a plantear nuevas formas de entender las realidades y nuevas formas de entender un asunto como es la paz. Entonces creo yo que más que replicarlo es un asunto sí, de tener una corresponsabilidad, pero también de entender que las comunidades también se están preguntando en estos escenarios por cómo volver a esas raíces, ¿cierto? Y yo creo que es un asunto más de replicar, de respaldar, de dar a conocer y agradecer pues nuevamente este espacio de realmente dar a conocer este proceso del colectivo, de invitarlos a que lo sigan en redes, de invitarlos a que estén al tanto de lo que hacen día a día, porque realmente estos chicos no se quedan quietos. Entonces yo creo que más que replicar es dar a conocer estos procesos y ellos sí tienen una suerte de decir, lo que yo aprendo con el colectivo no lo puedo dejar solo para mí. Yo lo tengo que replicar en mi comunidad, yo lo tengo que replicar con mis amigos, yo lo tengo que replicar en mi casa. Hace poco estábamos compartiendo esas experiencias de las huertas porque precisamente la pandemia los llevó también a decir, estoy en mi casa, ¿qué voy a plantar y cómo me voy a relacionar? Precisamente con ese arraigo y esas raíces. Y me gusta mucho la palabra raíces porque realmente, y si no estoy mal, el colectivo surge principalmente y tenía una noción de que se iban a llamar raíces, ¿cierto? Y de que una de las semillas que ellos tenían era Raíces, que también era un grupo de música andina. Entonces, realmente preguntarnos por esas raíces y preguntarnos por esos sentidos de pertenencia es preguntarnos de dónde venimos, para dónde vamos y es dar a conocer los procesos, evidenciando siempre unas lógicas horizontales y unas lógicas de que las comunidades se están preguntando cómo hacer esto. Marcela también nos dice, Liana, dice soluciones diversas para cada zona del país. No se pueden ver las necesidades generales, sino también como región, cómo se puede incluir a todos los actores y valorar por región sin generar descentralización de Estado. Bueno, ahí hay muchos elementos, ¿cierto? Bastante. Eh, sí, claro, esa conexión, digamos, con lo que sucede en cada región, en cada territorio es fundamental, ¿cierto? Y es la que le da pues como identidad a las acciones de resistencia que pueda tener el colectivo. Yader Palacios, también conectado. Muchas gracias, Yader, como te decía pues hace un rato. Dice, de acuerdo en que es una acción de resistencia muy potente. El territorio siempre ha sido un objetivo en disputa, donde el Estado en gran medida ha vulnerado muchos derechos a la sociedad civil. ¿Cuáles serían aquellas acciones que debería emprender la sociedad para valorar y reconocer la importancia de proyectos como este? De pronto, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad para fortalecer este tipo de iniciativas, Eliana? ¿Qué lograste en todo ese ejercicio investigativo como comprender que puedas construir una respuesta para Yader en este sentido? Bueno, primero saludar a Yader, pues que está ahí conectado con nosotros, ¿cierto? Claramente el territorio siempre ha sido un objetivo en disputa y no solo por los actores armados, sino por los actores legales, ilegales, y ha sido un tema de conflicto en el país desde Claro. siempre, ¿sí? Las riquezas naturales también han sido un conflicto en el país. El tema de los caudales de los ríos, el tema de la riqueza de los bosques han sido temas señalados y no solo como proyectos y como megaproyectos de desarrollo, megaproyectos para generar ciertos recursos, sino que también nos han llevado a cuestionarnos mucho las realidades de los territorios. Yo creo que la sociedad en este momento se tiene que preguntar acerca del modelo de desarrollo que quiere implementar en sus
en sus territorios. Y yo creo que desde ahí debe partir la incomodidad. Y lo primero que debe hacer la sociedad para valorar y reconocer estos proyectos es incomodarse. Y yo creo que la pregunta que nos debemos hacer en este momento, no solo por la construcción de paz, sino también por el modelo de desarrollo que queremos implementar en los territorios, es incomodarnos. Yo creo que la primera acción, incomodarnos y preguntarnos. No podemos tener miedo a incomodarnos, no podemos tener miedo a preguntarnos, no tenemos por qué tener miedo a decir, venga, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y yo creo que eso es lo que nos debemos preguntar todos. ¿Qué está pasando? Incomodarnos, preguntarnos y hacer esas dos grandes diferenciaciones. ¿Qué modelo de desarrollo y qué apuesta territorial se quiere hacer, pero también qué apuesta por la construcción de paz se quiere preguntar? Y yo creo que esas dos conceptos, tanto paz como desarrollo, van casi que de la mano y son conceptos que nos han impuesto, ¿sí? Porque nos impusieron los modelos de desarrollo, porque nos impusieron los modelos de construcción de paz, pero entonces venga, si yo me incomodo desde mis particularidades territoriales, que era lo que hablaba un poco con la pregunta de Marcela, esas particularidades y esa regionalización y esas propias características de los territorios, y si yo me incomodo con estas dos preguntas, eso me va a dar pie para entender no la importancia de estos proyectos, sino también yo cómo habito los territorios y cuál es ese rol que debo jugar activamente en las sociedades. Yo creo que estamos en un momento de no ser más pasivos socialmente, de preguntarnos realmente qué queremos con esta sociedad y de emprendérnosla. O sea, yo creo que es el momento en el que todos y todas, sin importar la edad, nos tenemos que echar al hombro esta sociedad y nos tenemos que echar al hombro nuestros territorios primarios y nos tenemos que echar al hombro nuestras relaciones primarias e incomodarnos y preguntarnos, listo, ¿para dónde y cómo vamos? Y ahí es donde vamos a empezar a encontrar, y quizás no sean, y yo sí quiero pues como hacer hincapié en esto, que era una de las primeras preguntas, quizás no sea para el mismo lado, porque también la diferencia es buena, pero cómo construyo a partir de la diferencia. Y una cosa clásica y es cómo construyo a partir de la gestión de los conflictos. Llevamos muchos años considerando que los conflictos son malos cuando los conflictos no son malos, sino que son una oportunidad precisamente para incomodarlos. Lo malo es cómo los tramitamos. Y entonces si los tramitamos con el grito, con el golpe, con... Venga, ¿cómo los vamos a tramitar? Entonces yo creo que preguntarnos, emprendernos, incomodarnos, como sacudirnos, es una de las primeras acciones que debemos hacer para reconocer la importancia de estos proyectos. Sobre ese tema que has mencionado tan importante, Liana, del concepto que tenemos de desarrollo y el vínculo que tiene con la paz, ¿cierto? En Colombia, por supuesto, hay un vínculo muy fuerte. Este proceso de paz que acaba de pasar con las FARC, yo creo que nos lo demuestran, ¿cierto? Gran parte del proceso promueve un modelo de desarrollo para el campo colombiano, para la ruralidad colombiana, que se encuentra, pues, por supuesto, perdida en el atraso. Me parece importante desde ya, pues, como que le digo a la audiencia, hablemos de ciencia política, que muy importante que algún día traigamos una persona que nos ayude a conocer cómo se estudia el desarrollo, incluso en la Universidad Bolivariana, sé que hay una maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana, una maestría en desarrollo, ¿cierto? Que tiene unos ejercicios muy interesantes desde distintas posturas. eh, es inclusive desde el punto de vista ideológico, me parece una maestría muy diversa, a pesar de estar en una universidad pontificia, ¿cierto? Entonces, muy interesante como que hablemos un día en Hablemos de Ciencia Política sobre el tema del desarrollo. Muy bien, muchas gracias también a Yader por su participación, por su pregunta que nos ha permitido pues como mantener animado este conversatorio. Alejandro Cometa, también un amigo en común, ¿cierto? Politólogo de la Universidad Nacional, constructor de paz, defensor de derechos humanos, dice, excelente presentación y planteamientos para la reflexión sobre las formas ciudadanas de la paz territorial, ¿sí? Referente obligado para la continuación del trabajo con Paz Medellín. Para quienes de pronto son de Cúcuta, mucha gente que está conectada también desde Barranca Bermeja, ¿cierto? Desde Santander, incluso algunas personas que están desde otros países. Ahorita veíamos, por ejemplo, de Guadalajara,
también a Magdiel, que está con nosotros seguramente, decirles que el COMPAS es el Consejo Territorial de Paz. En Colombia existen desde finales de los 90, existe una figura que es la del Consejo Nacional de Paz, y esa figura ha venido bajando a los territorios y digamos que con mucha fuerza el acuerdo final con las FARC monta los consejos territoriales de paz. Hoy Medellín cuenta con un equipo muy numeroso de representantes de la sociedad que son constructores de paz, que son, me parece a mí, los voceros más autorizados para hablar de paz que tiene, digamos, el territorio y que es también una oportunidad para contar con una masa crítica que apoye la implementación del acuerdo de paz, a pesar de toda la adversidad que ha tenido el acuerdo para ser implementado por parte del gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, qué bueno pues tu comentario, Alejo, porque nos permite también pues como contextualizar muy bien de qué se trata el compás y por supuesto que esta es una apuesta por la paz territorial que allí tiene que tener un eco, ¿cierto? Y tiene que tener seguramente un impacto importante. ¿Qué plantearías de pronto tú, Eliana, a propósito del comentario de nuestro colega? No, pues admiración a todas esas personas que integran los consejos territoriales de paz, que son iniciativas que no solamente se están viendo en Medellín, sino que se están viendo en territorios como Itagüí, Claro, Bello y área metropolitana. Entonces, reconocer estos órganos consultivos tan importantes en este momento eh, político y social del país, reconocer la labor que están llevando a cabo, invitarlos también a que sea una labor más activa y a que logre realmente una activación en los territorios, y yo creo que es una sugerencia frente a este trabajo del COMPAS, ¿sí? En los COMPAS estamos encontrando realmente personas muy capacitadas desde diferentes aristas, y yo creo que no es el momento para empezar a categorizar las víctimas o a categorizar los procesos de paz, sino a tejer conjuntamente redes que nos permitan reflexiones y aplicaciones ciudadanas, porque las reflexiones tampoco se nos pueden quedar en el tintero, sino que nos permitan realmente traducir esas reflexiones en acciones frente a la construcción de paz territorial día a día y una construcción de paz territorial desde las diferentes ciudadanías y desde los diferentes sectores y poblaciones tan diversos que estamos encontrando en los territorios. bien, bueno, también veo aquí pues como conectado al comité, comité permanente por los derechos humanos, Héctor Abad Gómez. Una alegría pues de ver, digamos, la imagen de Héctor Abad, un defensor de derechos humanos tan importante para nuestra historia, ¿cierto? Yo creo que un inspirador, yo hablo como si Héctor Abad estuviese presente porque por todas partes se encuentra uno pues como la influencia de Héctor Abad. Dice el comité, la paz territorial es y será un derecho construido por quienes sufren las formas diferenciadas del conflicto en nuestro departamento, ¿cierto? Felicitaciones para la politóloga y magíster por hacer foco desde la reflexión académica. Qué bueno que esté el comité conectado. El Partido Comunista de Antioquia, bueno, qué tan chévere que también estén conectados. Dice, pertinente reflexión, formas urbanas de la reforma histórica que fue perseguida por el sistema de acumulación capitalista que convierte las ciudades en formas para excluir a quienes las viven, construyen, a quienes resisten desde los territorios, sí. Ese aspecto pues del asunto de la exclusión en las ciudades es un aspecto muy determinante. Me alegra mucho pues que en la audiencia se encuentre el Partido Comunista de Antioquia, pues de Colombia, pero de pronto su capítulo Antioquia, veo también que está también de pronto la Unión Patriótica, ¿cierto? Bueno, muy acompañada por los sectores de la izquierda democrática, pues Eliana, eh, pero me alegra mucho y decirles a la audiencia y también a ellos que precisamente con Alejandro Cometa, al principio de Hablemos de Ciencia Política, se hizo un programa muy interesante al que seguramente tenemos que darle continuidad que habla sobre las ideas comunistas en Colombia y hace pues una contextualización muy valiosa. Yo sé que aquí están de pronto conectados algunos de los estudiantes del curso de partidos políticos de la Nacional. Ahorita pues por lo menos saludé a Steven que está con nosotros ahí estudiando partidos políticos en la Nacional,
Muy importante que lo vean porque también esto les permite pues como contextualizar muy bien inclusive esta apreciación que tiene el partido en el departamento. Eliana, ¿alguna apreciación a propósito de la intervención del Partido Comunista? Sí, Jaime, y esa intervención yo creo que va muy marcada y probablemente vaya con un mensaje político y es ese mensaje político que nos han vendido del desarrollo de los centros y la periferia. Ya. Entonces, cómo encontramos que el centro es el desarrollado, pero las periferias no, y cómo se nos llamó en muchas ocasiones países en vía de desarrollo cuando los recursos naturales abundaban por estas tierras. Entonces, claro, yo creo que esta reflexión nos lleva a pensarnos el centro, la periferia y qué tenemos nosotros desde esa noción centro-periferia en nuestros conceptos y en nuestras raíces tan marcadas, porque las tenemos. ¿Qué consideramos de centro o de primer nivel o desarrollado y qué consideramos en vía de desarrollo desde la periferia? Entonces yo creo que nos están poniendo una discusión bien interesante frente a cómo se han convertido las ciudades en esos centros eh, e invisibilizando los procesos de la periferia, invisibilizando una cantidad de dinámicas que se tejen en lo que se llama, mal llamado la periferia, ¿sí? Y también a cuestionarnos qué está pasando en nuestros centros, distinto o diverso de lo que está pasando en otros territorios. Ujú. Muy importante inclusive la revisión de las categorías, ¿cierto? Y la construcción de otras categorías que nos permitan a nosotros también dar a comprender mejor nuestra realidad. Digamos que esa dependencia de pronto de categorías foráneas y categorías que también son hechas con una intencionalidad. A mí me sorprende que, no sé, Liana, si tienes como la misma sensación, que todavía en Colombia es difícil explicar la función creativa que tiene el lenguaje, ¿cierto? Es muy difícil y resulta que otras sociedades y otros, por supuesto, otras expresiones, incluso de poder en el mundo lo saben y nos ayudan inclusive precisamente a comprender la realidad o nos direccionan mejor la comprensión de la realidad, ¿cierto? Con categorías, con distintos términos, con distintos usos del lenguaje. Entonces también muy importante pues como esa, digámoslo así, reingeniería de las categorías que utilizamos y la construcción, por supuesto, de nuevas formas de nombrar lo que nosotros representamos y lo que somos. Muy bien. Muchas gracias pues como al Partido Comunista por su intervención. Javier Leonardo Cantor dice muchas gracias por las respuestas. No, muy agradecidos Javier con tu pregunta y con la posibilidad que nos das de alimentar esta conversación. Eliana, muy dulce tu investigación. Qué bueno, muy interesante. Ya se instala pues en la audiencia la palabra dulce. Efectivamente, opción naranja como voz en un escenario, nos decía Juan José Martínez. La Unión Patriótica, nos dice la Unión Patriótica Antioquia, la juventud leyendo su realidad concreta y construyendo paz territorial desde la academia. Mientras Gobierno Nacional continúa su carrera armamentista, 14 billones que podrían pagar matrícula cero en universidades públicas del país. Felicitaciones, politóloga y magíster, ¿cierto? No sé si la audiencia de pronto contextualiza bien como la intervención del Partido Unión Patriótica en el sentido del el gasto pues militar que se viene en el país para comprar pues dispositivos para la guerra, ignorando pues como la importancia hoy que tiene la inversión en la salud, en la educación, por supuesto, en un momento tan crítico para la sociedad, ¿cierto? Ahí pues, más allá de las afinidades políticas que podamos tener o no, por supuesto que estamos del lado pues de no invertir un dinero más para la guerra y mucho menos pues de propiciar que los ciudadanos se armen, como se han escuchado voces pues en los últimos días, ¿cierto? No esperar como que los ciudadanos se apropien de este tipo de iniciativas para construir paz, sino que porten un arma para responder de pronto con la violencia armada y acercarse más a la condición homicida, ¿cierto? Que es tan delicada pues como en nuestra sociedad. De pronto algunas palabras a propósito de este tema, Eliana. Yo creo que la salida es la educación, la salida es la acción y la salida desde esa misma educación y conectándolo un poco con la intervención anterior es
no podemos seguir cayendo en los vicios de que para referenciar lo que está pasando en nuestros territorios vamos a recurrir a los conceptos ya impuestos desde otras aristas. Entonces, creo que el summa causai es un concepto que realmente a uno le vibra en el pecho y le vibra cuando lo expresa y le vibra porque es un concepto realmente latinoamericano, es un concepto realmente para contar nuestra realidad, para realmente llenarnos de ese sabor territorial que nos tenemos que llevar cada uno y cada una. Y yo creo que la academia nos posibilita un espíritu crítico frente a eso, esos nuevos términos, esas nuevas formas de nombrar y esas nuevas formas que debemos de construir desde la incomodidad, como lo hablábamos previamente, y desde esas apuestas que no pueden ser más que unas apuestas desde lo personal, desde lo académico, y la academia nos tiene que también conjugar en eso e invitar a pensarnos en un lenguaje más colombiano, latinoamericano, social, real, que nos permita expresar asertivamente nuestras realidades. Precisamente alguien más nos dice Hayaya Summa Causai en el campo y en la ciudad. ¿Tienes de pronto alguna idea de qué significa en quechua esa expresión, Eliana? Jalala es como Jalalá, perdón. ese Jalalá. grito como de alegría que se expresa en los territorios indígenas y es un grito como de alegría y de fuerza, que es ese grito que transmite el buen vivir realmente. Entonces, qué Bueno, bueno, ¿y cómo se pronunciaría bien? Jalalá jalala. y Summa Causai. Así está muy bien, Así Jaime. está Está muy bien. muy Jalala bien. summa causai en el campo, en la ciudad. Es como un grito de manifestar el acuerdo, ¿cierto? Con ese buen vivir en el campo y en la ciudad. Y Muy manifestar bien. la fuerza y manifestar el seguir Ujú. construyendo y manifestar estar ahí. Y me alegra mucho pues como ver esos comentarios después de ya casi un año sin vernos, ¿sí? Porque fue casi que el último encuentro presencial que tuvimos fue antes de la pandemia, entonces ya un año después de estar nuevamente aquí hablando de esas construcciones horizontales y esas construcciones desde estos jóvenes me parece muy, muy bonito. Bueno, muchas gracias a alguien más, pues, como por su aporte. Javier Leonardo Cantor nos dice, summa causai, más cerca de la horizontalidad, la práctica comunitaria sin Estado, la economía basada en el AINI, apoyo mutuo y la descolonización. Una referente importante, Silvia Rivera Usicanqui, esta autora seguramente pues un referente importante. ¿Conoces de pronto, Eliana, a Silvia? No, no conozco nada de Silvia, yo me enfoqué un poco más frente a autores ecuatorianos eh, Ujú. y economistas un poco antes de fundamentar el concepto, pero lo tendremos ahí muy, muy presente para poder también leer un poco Silvia, mujer, y que hace un aporte importante a todo este tema del sumac causai. Muchas gracias a Javier. Si de pronto Javier tiene más información de Silvia y nos puede colocar de pronto en el chat, se lo agradecemos. Javier también nos está diciendo, Jalalá en los Altos Andes se dice Jayayá. Ah, bueno, otra forma de, digamos, de seguramente de expresarse en algunos territorios, ¿cierto? Gisela Bendaño dice, doctora Liana, con todo el respeto que me mereces, teniendo en cuenta la importancia del proyecto, no sé si sea pertinente hablar de las palabras dulces cuando se ha tenido que sufrir toda una vida la imposición de un Estado absolutista. Desde el respeto y la diferencia se pueden expresar con contundencia nuestras diferencias y posicionarnos de una de las partes, como dicen los paisas, para no estar con aguas tibias. Bueno, allá hay pues como un planteamiento a propósito de las palabras dulces. De pronto alguna, te merece alguna respuesta, Eliana, eh, Sí, es que yo creo que algún elemento para construir. la palabra dulce no tiene que ser una palabra sin contundencia. Ya,
Yo creo que la palabra dulce no implica que se maquillen los términos o que se utilicen términos que no deben ser. Yo creo que como tantas veces lo he manifestado y lo hemos compartido en el colectivo, la palabra dulce también es contundente, pero la palabra dulce no es conflictiva. Entonces yo creo que más allá de que si es contundente o no, es que no sea conflictiva y que no vaya a crear una interpretación equívoca de lo que se quiere decir, y la palabra dulce no es una palabra, yo creería que son palabras contundentes, palabras con mucha fortaleza y con mucha claridad. No quiere decir que a la palabra dulce les falten estos atributos, sino por el contrario, es una palabra que fundamenta, es una palabra que construye, es una palabra propositiva, no es una palabra para destruir al otro, no es una palabra que busque profundizar en unas brechas y en unas desigualdades, sino que busca también propugnar por soluciones asertivas que permitan un horizonte común y que permitan unas construcciones y un tejido social que permita una reconstrucción. Entonces, completamente de acuerdo, las palabras dulces no tienen por qué ser ni tibias ni poco contundentes. Ujú. Bueno, Juan José Martínez también nos decía, cuando hablo de una voz, realmente lo vislumbro como la urgencia de conectar voluntades y sentimientos y sobre todo en esas circunstancias políticas. Una voz dulce enamora, uy, necesita visibilidad. A eso me refiero. Gracias a ustedes por ese esfuerzo. Bueno, muchas gracias también, Juan José. Qué bueno que de pronto yo hubiese visto. Lo que pasa es que tal vez a veces hay muchas preguntas, muchas intervenciones en el chat y entonces no es posible verlas todas y la plataforma también no responde con la misma celeridad. Pero muchas gracias, Juan, por aportarnos de pronto un contexto bien para entender esa pregunta. Adiela María Carmona, un saludo especial para Adiela. Dice, si salir de ese estado de conformismo y de confort y buscar un modelo que nos beneficie a todos, ¿cierto? Sí, salir de ese estado de conformismo y de confort y buscar un modelo que nos beneficie a todos. Saludo especialmente a Diela, a quien creo que tengo la posibilidad de conocer pues como abogada en formación en la Universidad de San Buenaventura. También una universidad que comparte territorio con la Universidad Autónoma Latinoamericana, por lo menos en su sede de San Benito, ¿cierto? Y que por supuesto toda esa caracterización que ha hecho Eliana sobre el territorio, pues también le aplica a la Universidad de San Buenaventura, ¿cierto? Sí, están las dos ubicadas en un punto céntrico de la ciudad, en un punto álgido de la ciudad y en un punto donde no podemos desconocer particularmente la San Buenaventura con sus ventas de materiales ahí muy cerca que van a permitir una serie de dinámicas de esa comercialización y que nos van a llevar a unas lógicas del ruido y del tránsito. Entonces yo creo que es el momento de pensarnos estos campus desde otras aristas y desde otras formas de cómo proponer construcciones conjuntas y construcciones un poco más verdes que nos ayuden a acercarnos a la madre tierra. Nos está solicitando Juan José que repitamos el Twitter de Eliana, que es arroba lombana-medina, ¿cierto? Arroba lombana-medina. También lo había planteado Andrés Arias. Muy bien, muchas gracias Andrés. Excelente sesión del día de hoy, nos dice Magali Mejía Cuartas, a quien también tengo la posibilidad de conocer, politóloga, colega, ¿cierto?, de la Universidad Nacional. Qué Efectivamente, bueno. un saludo yo creo que muy grande a todas las politólogas en especial y a los politólogos que nos están acompañando esta noche de hoy. Me llena de mucha alegría ver todos estos comentarios de esa construcción de redes, porque si queremos realmente lograr una transformación, tiene que ser a partir de esa construcción de redes y qué mejor que hacerla con los amigos de siempre. Ujú. Qué bien, sí. Un saludo muy especial para Magali y pues abrirle la invitación para que nos acompañe algún día aquí en el programa con un tema que haya trabajado en su vida profesional, ¿cierto? Excelente presentación, dice Marcela Vázquez, y que si queremos mejorar es un trabajo de todos como ciudadanos. Muchas gracias
Por supuesto, hay alternativas, hay otros métodos, hay otros caminos. Yo creo que el colectivo Sumac Causado nos lo está demostrando, ¿cierto? La posibilidad de no tener que portar un arma pues para defendernos, sino otros modelos de resistencia a toda esta barbarie que vivimos. Más educación y culturas, menos armas y violencia, por supuesto, muy conectada Marcela también con ese espíritu. Felicitaciones por esta exposición, el comentario del profesor Wilson Quintero. Dice Marino Cuaspa, muchas gracias por compartir tan importante experiencia, felicitaciones. Javier Leonardo Cantor dice, pues nos explicaba también una forma de hablar del Jayayá. Marcela Vázquez dice, desgraciadamente, en palabras de Jaime Garzón, los de clase alta se creen ingleses, estrato medio estadounidense y baja como mexicanos, pero necesitamos reconocernos culturalmente y valorar lo que tenemos. Somos una nación maravillosa y con muchas cosas por construir. Gracias por este espacio. Sí, lo que necesitamos es mayores espacios para reconocernos. Sí, así es, también nos lo dice la politóloga Gladys Paredes. Qué bueno, Gladys, que estés conectada. Muy interesado también, Gladys. Aprovecho pues que estás conectada para invitarte a Hablemos de Ciencia Política. Yo sé que vienes trabajando temas muy interesantes que seguramente nos puedes compartir o que en el pasado también tienes algunos elementos pues muy valiosos que nos puedes compartir. Entonces las puertas están abiertas, Gladys, una politóloga también con un trabajo muy importante en la ciudad pues Eliana, ¿cierto? Dice Gladys, la palabra dulce y endulzar la palabra. Claro, endulzar la palabra, bueno, otro camino, ¿cierto? El colectivo Sumaca USAID, que bueno esta intervención, gracias por todas las reflexiones, que sigan germinando las semillas para reverdecer la humanidad. Buen vivir para los pueblos en resistencia. Qué fuerza tienen esas palabras, ¿cierto? Se siente obviamente un espíritu muy diferente con solo leerlas y pronunciarlas. Muchas gracias al colectivo por su presencia, qué bueno que estén aquí. Incluso pues reviso si de pronto ha llegado alguna persona que quiera hacer una intervención al aire, porque también podríamos eh, otorgar pues como el espacio para esas intervenciones. Gisela Bendaño dice, de acuerdo, doctora Leana, muchas gracias por sus respuestas. Javier Leonardo Cantor nos dice, les dejo este simposio de Silvia Rivera para obtener una primera inmersión. Excelente. Entonces nos deja allí la dirección YouTube seguramente del simposio en el que podemos ilustrarnos mucho más. Te agradecemos mucho, Javier hermano, por ese aporte. Wilson Quintero dice, excelente y saludos a todos y todas. Saludo muy especial, profesor Wilson. Muchos éxitos en su gestión. Oscar Jara estaría orgulloso de este ejercicio de sistematización. Bueno, ahí nos deja Cometa pues con la lengua, pues siempre picando Alejandro la lengua de las personas. Gladys Paredes, muchas gracias Jaime, claro que sí Gladys, con todo el gusto y usted sabe que este es un ejercicio pues de construcción colectiva y necesitamos rodearnos de los amigos y de las personas que nos quieran aportar. Ya llevamos 38 sesiones, yo creo que de mucho valor todas ellas, muy respetuosas, realizadas con mucha esencia, con mucha información que logramos colocar pues como valiosa, no solo porque los expositores traen ya pues como unos trabajos preparados como ha hecho hoy de pronto Eliana, y nos permiten como ilustrarnos un poco más sobre tantos temas que interesan a los estudios políticos y especialmente a la ciencia política, sino también porque en la audiencia hay un espíritu muy positivo para aportar, ¿cierto? Como ha sucedido pues el día de hoy, que nos aportan experiencia, nos aportan preguntas para mantener la conversación, autores, autoras, ¿cierto? Que eso tiene un gran valor, ¿cierto? Tiene un valor importante, de hecho pues yo lo digo con mucho orgullo, eh, un esfuerzo que tenemos que hacer en Hablemos de Ciencia Política es también tener mayor presencia en YouTube. Yo los invito a quienes están acá para que nos sigan en YouTube, para que se suscriban, porque nos están pidiendo pues reiteradamente
estudiosos que quieren de pronto citar las sesiones de Hablemos de Ciencia Política en sus investigaciones, etcétera, y de pronto YouTube tiene mayor, digamos, aceptación en la vida académica como fuente, también pues como repositorio de contenidos, me imagino yo como canal que recibe pues eventos académicos, y la red social pues de Facebook no tiene de pronto esa oportunidad. Claro, para nosotros Facebook ha sido clave porque Facebook nos ha permitido conectar con mucha gente, realmente Hablemos de Ciencia Política ha llegado pues a cientos de miles de personas durante esta cuarentena y ahora pues durante el año 2021, y entonces Facebook es de gran apoyo, pero tenemos también que entrar seguramente en otras dinámicas. No sé si quieres plantear alguna otra idea final, ya terminamos las preguntas. Eliana, ¿algún comentario que quieras reforzar? No, pues agradecer, yo no me canso de agradecerle al colectivo Sumaca Causay por haberme acogido, por haber propiciado esta construcción, verlos conectados y verlas conectadas, la verdad, como lo dice Jaime, leer las palabras ya crea algo distinto y crea algo distinto desde acá, o sea, no crea algo distinto por fuera, sino que crea algo distinto desde acá. Muchas gracias a todas las personas que participaron con los aportes, muchas gracias por estas construcciones conjuntas. Nunca la intención es llegar y exponer aquí una cantidad de cosas, sino lo más rico de este espacio es poder compartir estas reflexiones y estas experiencias para poder seguir tejiendo y reconstruyendo nuestra sociedad. Entonces, hacer hincapié en la palabra dulce, hacer hincapié en habitar los territorios, en reconocernos y en reconocernos en el territorio. Y no, pues muchas gracias, Jaime, por este espacio. Bueno, decirles también, Eliana, ya para despedirnos, que la próxima sesión va a ser muy interesante, inclusive una sesión en la que vamos a hablar sobre un tema de discapacidad importante, y vamos a tener por primera vez en Hablemos de Ciencia Política una experiencia incluso de mayor inclusión, pues inclusive. No me voy a adelantar para que no se pierda pues la sorpresa, como dicen, ¿cierto? Allá está haciendo fuerza María Fernanda pues en la casa con el tema. Vamos a seguir trayendo pues muchos expositores y expositoras en Hablemos de Ciencia Política. Vamos a tratar de crear otros formatos que nos permitan llegar a otro público, porque el programa ha crecido y tenemos pues como proyectos y queremos seguir adelante pues con este ejercicio. Los invitamos, las invitamos para que se sigan sumando a Hablemos de Ciencia Política, para que recomienden el espacio a quienes consideran ustedes que los contenidos que estamos construyendo les pueden servir, ¿cierto? Entonces es importante darle me gusta a la página, seguir la página, compartir de pronto los programas que a ustedes les gustan o que consideran que pueden ser útiles para alguna persona por su estudio, por su trabajo o por las vivencias que ha tenido, ¿cierto? Bueno, una feliz noche para todos, para todas. Nos vemos la próxima semana a las 8:15 el miércoles, en la que sería ya la sesión 39 de Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias, Eliana, por tu apoyo. Excelente la exposición. Me parece que nos dejas pues con una muy buena ilustración para profundizar en este tema, para hacer seguimiento, ¿cierto? Y también para reconocer cómo podemos hacer ciencia política acompañando los procesos de transformación y de construcción de paz territorial. Ojalá mucha gente que está estudiando pues su carrera, que ve este programa, se motive a hacer ejercicios de este tipo, ¿cierto? En el nivel de pregrado o como lo ha mostrado pues Eliana en el nivel de maestría. Muchas gracias, Eliana, que pases una feliz noche, y gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, Jaime, y encantada de haber compartido este espacio. Ok, que estén muy bien. Cuídense mucho pues y muchas gracias.